el segundo momento de la filosofía europea. La primera se hizo en el Caribe y fue preguntarse: ¿son los indígenas seres humanos? Y se respondió de muchas maneras y más. ¿Tenemos derecho a hacer la conquista? Y aunque Bartolomé de las Casas dijo no tenemos derecho, al fin triunfó la posición de Ginés de Sepúlveda: sí tenemos derecho. Y sobre ella se montó todo el pensamiento moderno hasta hoy y norteamericano. Tenemos derecho a ocupar estas tierras porque son bárbaros. Y entonces lo vamos a civilizar y además le vamos a predicar el cristianismo para que se salven. Y ese pensamiento lo sigue teniendo el Manifest Destiny de Estados Unidos hasta hoy cuando va al mundo árabe o nos tiene como un patrio trasero. Todo eso surgió en el siglo XVI español, pero eso nadie lo trabaja porque la Ilustración decidió que Europa es Alemania, Dinamarca e Inglaterra. Y el ser de Europa, dice Hegel explícitamente, era. Y en los Pirineos comienza el África. Con lo cual insulta a los africanos y a los españoles, y de paso a los latinoamericanos. Decir que en los Pirineos empieza el África, es decir, el África es una cultura sin ningún espíritu. Dice Hegel, cuando se acerca al espíritu africano, este huye aterrorizado. Y se olvida que el Egipto era Bantú, de raza negra, el padre o la madre, como ustedes quieran, de los griegos, y de la cultura del Mediterráneo era afro, y eso ni sabían. Tutankamón era negro, y de ahí surge el pensamiento griego, pero también hebreo. Entonces habría que ver. Vean ustedes entonces cómo estoy reconstruyendo esta historia de otra manera. La modernidad es el momento en que esta Europa secundaria, subdesarrollada, se expande hacia los mares y entonces empieza a hacer la conexión entre las culturas. Y el mundo árabe, que había sido el corazón, se viene abajo. Porque las caravanas ya no significan lo que eran antes, la conexión entre la China, la India por Kabul y Bizancio, sino que entran en desuso y Europa empieza a hacerse presente primero por los portugueses, luego los españoles llegan a Filipinas y de Filipinas por el Nao llegan hasta México, a Acapulco. Y es interesante, cuando uno está en México hay una ciudad que se llama Cuernavaca y hay una iglesia. En la cúpula aparecen motivos japoneses. En una iglesia ahí continental en México. Y yo le pregunto muchas veces a los mexicanos: ¿y por qué acá se habla del emperador del Japón y hay unos franciscanos crucificados cabeza abajo? ¿Quiénes son? No saben. Porque Cuernavaca era la última ciudad del continente que los misioneros que iban a Filipinas estaban, y de ahí después iban hasta Acapulco, tomaban el nao y llegaban al Asia, y de ahí también volvían por Cuernavaca. Entonces México estaba en el centro del mundo, se comunicaba con Europa y con el Asia. Claro, cuando vinieron los patriotas, 1810-11, toman Acapulco, se desconecta. Y se desconecta primero Filipinas, que se queda en el aire, y entonces se lo va a tragar después el Japón. Y los americanos lo van a liberar en la Segunda Guerra Mundial. Pero Filipinas es como si fuera un país latinoamericano en el Asia. Son conexiones que se nos escapan del horizonte. Entonces, esto para decir: ¿qué es la modernidad entonces? La modernidad es el pasaje de una Europa periférica
a una Europa metropolitana. Y lentamente Europa va a empezar a informarse sobre los avances de las civilizaciones que tocan desde los mares, como dice Carl Schmitt, un pensador alemán que habla de la tierra y el mar. Entonces dominó los mares, y debo decir que Portugal va a dominar los mares, Inglaterra va a dominar los mares, y ahora tienen los norteamericanos ocupados los mares con sus portaaviones, pero además la atmósfera con sus satélites. Estamos ya en otra etapa, pero la modernidad fue el dominio del continente desde los mares, y ahí se produce entonces, yo diría, 4 fenómenos que son simultáneos. Pero antes de pasar al tema quiero entonces que ahora vean este mapa y esta cronología. Cuando, por ejemplo, he dado unos cursos en la India, en Madurai, Tamil Nadu, que es un lugar donde tiene 4.000 años de tradiciones, junto a Sri Lanka, y les explicaba qué es esto de la antigüedad. Bueno, el tiempo de los griegos y de los romanos, y entonces me decían ellos, acá no hubo ningún griego, ningún romano. En la India del Sur no funcionaba, era evidente, pero después lo invadieron los indoeuropeos por el norte, y ahí sí, porque el Rig Veda y el Upanishad supone una cultura indoeuropea del hierro y del caballo, y después van a venir los portugueses, y después van a venir los ingleses, y se van a independizar. Y una vez un indio me dice, ahora empiezo a entender la historia de la India, un hindú, porque era necesario tener una visión completa de la historia. En el fondo, la clave de toda esta historia está aquí, en el Gobi. En el Gobi hay una siempre gran producción de población, y entonces del Gobi penetraban a la China. El Gobi presionaba a los siberianos que pasaban a América. El Gobi presionó a los pueblos que fueron los germanos que entraron en Europa. Si ustedes conocen bien la historia del Gobi, ahí ya no hay retraso. Ya es el pulmón de los movimientos de la historia universal. ¿Y yo por qué me interesé? Y porque vean lo que es América Latina. América Latina, en nuestra historia de los pueblos originarios, somos el extremo oriente del extremo oriente. Uno aquí muchas veces ve la caracterización de un pueblo originario y dice, ¿es peruano o viene de Mongolia? Está igualito, es que vino de Mongolia. Había un amigo en Panamá, Cuna, en Panamá, que estudiaba en Roma, y dice, los días de la fiesta patria de Indonesia, por acá, Ceilán y esto, Indochina, dice, yo iba a la embajada y ese día comía muy bien. Entonces entraba la gente, pero dice, era un indígena Cuna, 100%. Pero entraba a la embajada de Indonesia y nadie le preguntaba si era Indonesia, era igualito. Entonces, una persona en Indonesia era igual que un Cuna en el Caribe. Sí, había venido de los grandes movimientos de los pueblos. Entonces, América Latina es, por sus pueblos originarios, el extremo oriente del extremo oriente. Y por los blancos y los criollos, somos el extremo occidente del extremo occidente. Y el choque cultural que fue ese es el más grande de la historia. Y somos nosotros. Entonces, para explicar a América Latina hay que explicar la historia universal. Y, de paso, somos, por las élites, los más europeizados del sur. Porque uno llega a la China y son todos chinos. Ya en la India son todos indios. Y en el África son todos afro. Pero en América tenemos muchos blancos. La mayoría a veces en algunos lugares, mestizos. Y los
indígenas han ido siendo reducidos. Tenemos entonces una composición más compleja y problemática. Ellos la ven más clara, nosotros la vemos más confusa. ¿Qué somos nosotros? Es una pregunta. Y filosóficamente me interesa responderla porque tengo que conocerme. Entonces, soy, por una parte, el extremo oriente del oriente, y ahí miren, cuando llegaron los conquistadores aquí, pues hablaban de una cruz, y esa cruz es la de la China, los 4 puntos cardinales, con un significado completamente distinto que los cristianos, pero venían las grandes tradiciones del Asia. Entonces, explicar América Latina es explicar la historia universal, pero con otra visión. Vuelvo entonces ahora a preguntarme, la Edad Media solo existió en Europa, y el feudalismo también. No es una categoría histórico-sociológica válida para ninguna otra cultura, y menos para la musulmana. Pero aún la China tampoco tuvo feudalismo, tuvo otro tipo de sistemas. No tuvo señores feudales y otros, sino que otro tipo de organización. ¿Y qué es la modernidad? Esto, el manejo de centralidad de todas las otras culturas que hace Europa. Y entonces veo yo que hay simultaneidad en los siguientes fenómenos. La modernidad, por una parte, es simultánea, primero, al colonialismo. Es decir, la modernidad fue la expansión hacia el Atlántico, el impacto sobre otras culturas, y durante 3 siglos el dominio desde el caballo y el hierro de nuestras culturas originarias, que no tenían caballo, no tenían rueda y no tenían hierro. Entonces pudieron ser conquistadas. Pero esos mismos, cuando iban al África y al Asia, no podían hacer nada, porque ahí se encontraban con caballos, se encontraban con armas de hierro, y tuvieron que esperar hasta la revolución industrial, pleno fin del siglo XVIII, para poder ahora entrar al África. 1885, el Congreso de Berlín. El África tiene un siglo y medio de ocupación, nada más. Y la India fue tomada ahí en el 1790, recién. Puede decir que el único lugar donde tenemos 3 siglos de colonialismo en América Latina, por nuestra cultura no pudieron resistir a la estrategia militar de los europeos. Pero el Asia y el África no penetraron, tuvieron que hacerlo con la revolución industrial. Y entonces tienen un más corto época colonial. Y además en 1945, recién, nosotros en 1810, 1821, 23 nos independizamos de España. Pero el África y el Asia, a excepción de la China, Tailandia y algunos pocos países, se van a independizar en 1945. Entonces su poscolonialidad es muy reciente, la nuestra ya es más larga. Entonces hay un distinto tipo de historia que tenemos que nosotros poder entender cuando nos situamos ante el sur. Entonces borraría esto y diría, el esquema primero, que también se está modificando a gran velocidad, es Europa y un mundo colonial. El latinoamericano, que tuvo 3 siglos de colonialismo y 2 siglos más de neocolonialismo. Entonces, América Latina. El África bantú, afro, eso apenas tocaron las costas, pero al entrar al río Zambezi y al Congo duró hasta la revolución industrial, el África. Lo mismo puede decirse del norte del Mediterráneo, del sur del Mediterráneo, el norte del África, el Magreb. Es decir, los países árabes entran también después de Napoleón a ser coloniales. Entonces,
El mundo islámico va a entrar después. La India va a entrar desde el siglo XVIII, igual que el sudeste asiático, y la China nunca fue colonia, aunque entró en una gran crisis y nos preguntamos por qué. Hay un libro de Collins sobre The Great Divergence, la gran diferenciación. La China empezó la revolución industrial antes que Inglaterra, pero tuvo una crisis interna. Y entonces, ¿por qué? Eso se está estudiando ahora en la historia. Gunther Frank fue el primero que advirtió sobre el tema y Wallerstein dijo, este Gunther Frank está exagerando. Pero 2 años después empezó a corregir, pues se dio cuenta que Gunther Frank había dicho Re-Orient, le llamó a su libro allá en el 1996, Re-Orient, escrito así, reorientarse, volver al oriente. Y entonces empezó a descubrir la importancia de la China que se había dejado mal, y después Giovanni Arrighi escribe Adam Smith en Pekín para mostrar la presencia de la China en el propio libro de Adam Smith sobre el origen de la riqueza de las naciones y la importancia de la China para Adam Smith mismo, que es como el fundador de la ciencia económica moderna europea. Entonces, esto sería el sur. Esos grupos culturales, y son coloniales. Entonces la colonialidad va a constituir Israel por dentro de nuestras culturas. Va a entrar en una decadencia el pensamiento chino, feroz, hindú, musulmán. Los árabes que habían tenido los grandes filósofos, con Avicena, Averroes, los grandes matemáticos, los grandes astrónomos, en el siglo XVIII se apagan, en el siglo XVI se apagan. Entonces, y Europa pasa a ser la cuna de la ciencia, y en el caso de la filosofía, la cuna de la filosofía moderna, Descartes, Hobbes, Hume, Kant, Hegel, Marx, Habermas, y como si fueran únicos, y todos los demás desaparecen. El colonialismo. Pero el colonialismo va a ser también eurocéntrico, y este eurocentrismo va a traer todas las ciencias sociales, y vamos a tener una visión eurocéntrica de todos los fenómenos de la ciencia moderna. Y entonces ahí está el problema. Además de agregar, nace un racismo muy particular que no había existido antes, porque el blanco entonces se impone, el del norte, y los demás colores pasan a ser por naturaleza dominados, y el machismo europeo también se impone en la colonización, y nosotros en América Latina de manera muy especial, porque el conquistador, además de su esposa blanca, tenía una concubina indígena, que es la madre del mestizo. Entonces ahí también hay un machismo colonial muy especial. Entonces eso empieza a construir toda una patología estructural. Y en el nivel mítico religioso se produce una contradicción también en América Latina única, que ese mundo europeo era la parte más cristiana, porque el imperio bizantino había quedado en manos de los turcos, y el cristianismo estaba arrinconada en la Europa latino-germánica, y ellos hacen su presencia en América Latina. Entonces el cristianismo también tiene un cristianismo central y un cristianismo periférico, colonial. Es una contradicción interna que va a producir también entonces en América Latina una toma de conciencia de muchos problemas antes que en los otros continentes, porque tenemos componentes eurocéntricos muy especiales distintos a los otros. Entonces esta corriente, diríamos así,
de descolonización epistemológica no es tampoco un milagro que surja en una región donde la élite es muy eurocéntrica, pero también tiene más contactos con Europa, pero que de todas maneras no es Europa metropolitana, sino que es una humanidad de segundo nivel. No somos del todo humanos para los europeos. Como hoy, cuando un latino llega para el norteamericano, es un ser humano de segunda categoría. Y ahí no vale ni profesor universitario. Cuando estaba yo en Harvard, tuve que llenar una ficha y decía originario, no latino, black, no latino, y después al fin white primero, ¿no? Y luego latino. Entonces yo le pregunto a la secretaria ¿y yo qué soy aquí? Y como mi inglés me delata, dice, ponga latino, el último del grado, allí en el fondo. Ese es un racismo colonialista y simultáneo a esto es el capitalismo. El capitalismo que empezó como a gestarse en Europa tiene la acumulación monstruosa del colonialismo latinoamericano por los metales preciosos, acumulación de dinero, y entonces España no fue feudal y América Latina tampoco. Fue un capitalismo dependiente mercantil, desde Colón hasta la Revolución Industrial. Pero como a su vez éramos parte de España, y España va a entrar en Revolución Industrial al fin del siglo XIX, y nosotros al principio del XX, voy a decir, en 1920, 30, lo que llamamos populismo, Cárdenas en México, Vargas en Brasil, Perón en Argentina, es como el origen de la Revolución Industrial. Nacemos 2 siglos después de haberse comenzado en Europa. Como decía Octavio Paz, llegamos ya al festín cuando se está levantando las mesas y los mozos están ahí arreglando ya y cerrando las luces, y seguimos llegando tarde porque somos colonia. Y entonces por eso la teoría de la dependencia fue como la punta del tejido que al tirar empezamos a descoser toda la descolonización mental. La teoría de dependencia para mí es la teoría que nos permitió allá por el 1968, pensando los libros de Teotonio dos Santos, del propio Cardoso, que tenía pues su interpretación parcial, que después va a traicionar, pero dijo cosas que nos despertaron en su momento. Y claro, al mismo tiempo eso era Frantz Fanon, que era un martiniqués latinoamericano que luchó en Algeria contra la ocupación inglesa, francesa, y sin embargo era un latinoamericano. Y entonces lo leímos, y al mismo tiempo fue Marcuse que reactivó la filosofía dialéctica y un retorno a Marx. Y entonces allá por el 68 pudimos comenzar a formular esto que llamamos hoy la descolonización epistemológica. Pero para mí hoy les he querido simplemente indicar en líneas muy generales, y como ustedes imaginan muy rápido, ha sido justo una horita, una visión distinta a la historia. El tomo primero de Política de la Liberación, yo quería hacer una pequeña introducción de unas 60, 70 páginas para mostrar otra historia de la política. Me salieron 700 páginas, porque la hice de nuevo. Entonces, si quieren tener una historia pormenorizada de lo que he dicho, es un tomo entero de la política. Entonces yo no voy a empezar la historia de la política ni en Atenas ni con Hobbes. Me acuerdo mi amigo Atilio Borón tiene 3 tomos de historia de la política marxista de Buenos Aires, pero lo miré y le digo, ay, Atilio, eurocéntrico. Me dice, ¿por qué? Y empezar por Atenas. ¿Quién te dijo a ti que la política empezó en Grecia? Si empezó en Egipto 3000 años antes, y en la Mesopotamia, mucho antes que los griegos,
Y todas las instituciones políticas griegas o son fenicias o son egipcias. Y en la palabra demos es egipcia, significa pueblo, no es griega, es de otro horizonte. Y el sufragio y la ánfora donde se ponían los votos y todo, eran todos fenicios. Los griegos no inventaron tantas cosas. Tiro, Sidón, Biblos tenían plutocracias, tenían ricos que organizaban las ciudades, pero en este sistema oligárquico donde era muy discutido y tenían una asamblea como los griegos, que no era nada democrático, porque los miembros de la asamblea eran los libres que habían sido plitas, y la mayoría eran esclavos y otros no habían sido plitas, por lo tanto sería más o menos el 10% de los habitantes de Atenas que podían participar en la llamada democracia griega, que era una oligarquía militar y que hay que ver cómo funcionaba. Claro que con cierta genialidad, pero que habían aprendido de los fenicios, no se lo inventaron los griegos. Entonces, hay que hacer una historia de la política, pero con esta visión. ¿Qué pensaba en la Mesopotamia, en las grandes ciudades? ¿Cómo fue la política egipcia? ¿Cómo fue la política china? Es notable lo que eran los chinos en política. El libro de estrategia que apareció en el siglo VII, en la época de los 14 reinos de la China que durante 4 siglos lucharon unos contra otros, se llama el Tzu. Y hay que leerlo hoy para entender lo que está pasando con la China. El Tzu dice: si tu enemigo es fuerte, debilítalo. Y entonces Estados Unidos es fuerte. ¿Cómo se lo debilita? Le compran todas las acciones, todos los fondos del tesoro y van minando por abajo Estados Unidos. No lo enfrentan, lo van debilitando. Si tu enemigo es fuerte, debilítalo. No hay que llegar a la batalla, hay que vencer al enemigo antes de la batalla. Si tienes que llegar a la batalla, ya en cierta manera has sido vencido. Porque por la diplomacia y por las escaramuzas y por todo, hay que llegar que el enemigo al fin ni entre a la batalla, sino que se rinda antes. Hay que ser muy tonto para llegar a la batalla. Entonces, la estrategia que tenía Alejandro, el griego, que se ponía adelante su ejército con su caballo y luchaba contra los persas, los chinos los miraban y decían: mire este Quijote. Ellos dicen: la virtud militar es femenina. Claro, en el machismo no se necesita valentía, se necesita organización. Y por eso que los generales chinos estaban en una montaña o hacían un promontorio atrás y con banderas indicaban a todas las partes del ejército cómo tenían que moverse. Y entonces los generales no se arriesgaban a dejar la vida, dirigían racionalmente la batalla por señales. Y entonces decían: pues ir ahí como un caballo adelante, pero eso son los bárbaros, no lo vamos a hacer. Siguen cumpliendo hoy todavía su manera de hacer la política los chinos. Entonces hay que saber cómo funciona para ver. Eso es política. Y de ahí viene el Weiwei, no actuar, que es el laissez-faire del liberalismo, porque la China del siglo XVIII se hizo muy popular en Europa y entonces todos comían con porcelana china, con seda, los reyes, y la teoría china llegó a Europa y Kesney tomó de los chinos el comienzo de la filosofía económica moderna y decían ellos: no obrar. ¿En qué sentido? En que el gran político para los chinos es el que arregla las cosas de tal manera que no aparezca su mano y que las cosas sigan como su proceso natural. Si tiene que intervenir, empieza a debilitarse. Claro, es muy maquiavélica la cosa, pero es notable esa política. Entonces hay que estudiar la política china, la política de la India, cómo pensaban los árabes, y
todavía no en ese caso a los egipcios, los fenicios, y después llegamos a Atenas. Pero Atenas no termina el partido, empieza, porque Atenas después sigue en Bizancio, y nadie estudia Bizancio en la historia de la política. Y lo que pasa es que Venecia y Génova son las dos ciudades bizantinas en Europa que son los primeros estados modernos. Venecia tenía una asamblea directa, de democracia directa, y todavía podemos ver el palacio de la asamblea en Venecia. Eran los patricios en democracia directa. ¿De dónde habían sacado eso? De Bizancio, y de ahí lo saca el parlamento inglés. Entonces, una historia de la política que voy mostrando muy distinta a lo que nos muestran. Y cuando llego a Hobbes o a Hume o a Kant, no es para explicarlo, sino para leer lo que no se dice. Pues decir, John Locke, inventor del liberalismo, bueno, dejemos. ¿Cómo trató el tema de esclavitud? ¡Wow! La justifica la esclavitud. Además tenía sus ahorros metidos en la trade de esclavos. John Locke. ¿Y cómo justifica la conquista de América? También la justifica. Y está en el mismo tratado de gobierno que nadie lee. Entonces yo leo la parte colonial del texto. Por ejemplo, Hegel en la filosofía del derecho es muy trabajado. Pero ni más descubre que, dice Hegel, en Europa hay pobres cada vez más numerosos y ricos cada vez menos numerosos. ¿Qué se hace con los pobres? Se los envía a la colonia. Hegel. Entonces tenía una visión imperial. Y eso no se le descubre en la lectura. Entonces yo repaso la historia de la política en una visión no eurocéntrica, pero a su vez situándome desde los oprimidos y desde la periferia contra los opresores. Entonces es una nueva interpretación. Claro que algunos dicen, la historia de la política, bueno, ya es conocido. Es una historia destructiva del eurocentrismo, como nos muestra la política, ¿no? Y entonces hay que rehacer todas estas cosas de nuevo. Y de ahí es que entonces surgió lo que llamamos un grupo de gente, algo que es como una de las patas, si ustedes me permiten, de la mesa de la descolonización epistemológica. Cómo practicamos en filosofía esa descolonización. Y eso fue gracias a un autor peruano, Salazar Londi, que murió muy joven. Y no sé si su esposa está aquí, no, pero una gran mujer, porque ella no murió muy joven, en el año 75. Mire cuántos años. Mire si Salazar todavía estuviera pensando y se murió de una hepatitis, qué cosa más cotidiana. Pero en el 73 estuvimos juntos y entendió el tema de la filosofía de liberación y nos dijimos, vamos a empezar a trabajar juntos el tema, y se murió muy rápido. Pero fue eso. Salazar dice, es posible pensar desde la periferia. Y entonces él dice, no es posible, o mejor, no hemos tenido filosofía porque no hemos pensado ese tema. Entonces es más bien negativo. Y Leopoldo Sea, México, dice, ¿cómo que no? Si la filosofía es universal y siempre la hemos hecho. Y ahí entramos nosotros al debate diciendo, lo que hicimos muchas veces eran comentarios, pero hacer realmente una filosofía nueva es justamente partir de la negatividad, o es decir, del hecho que no somos libres, y pensar el proceso de liberación. Y ahí el libro de Fassborda, Sociología de la Liberación, Marcuse, Dialéctica de la Liberación, dijo, lo que se necesita es una filosofía de los oprimidos para que se liberen. Y entonces le llamamos el grupo Filosofía de Liberación. Y claro, el primer problema era la filosofía europea, que se creía universal. Y la pretensión de universalidad es lo primero que había que destruir y empezar a pensar lo nuestro. Y de hecho ya hemos caminado enormemente y creo que hemos producido, no como pregunta,
sino hemos estado construyendo una filosofía distinta a la europea, positivamente en cientos de obras, de jóvenes y gente más, y así empieza la descolonización epistemológica de la filosofía, pero es una lucha muy difícil, porque la mentalidad generalizada de la comunidad filosófica sigue comentando la filosofía europea. Y hace 10 días, saliendo yo y un asistente tomando mi lugar, una alumna se le animó a preguntar al asistente, no a mí, digo, ¿y por qué la dificultad de aceptar esto? Porque muchos profesores lo critican ahí a fulano, está hablando de que tenemos una filosofía propia, esa es mucha pretensión, ¿no? Y la respuesta es muy fácil. ¿Qué filosofía leemos? Pues de Platón. ¿Y cuál filosofía leemos? La obra de Platón. O es decir, Platón enseñaba su pensamiento. Y Aristóteles el suyo. Y Heidegger su pensamiento. Entonces me critican y dicen, no, él enseña filosofía. Si no enseña su filosofía, eso no es filosofía. Es justamente la filosofía. Si la filosofía nunca lo que hace es enseñar filosofía, sino pensar la realidad filosóficamente. Y si está comentando, hay un mexicano que le llama eso pensamiento sucursalero. Presenta una sucursal de Coca-Cola, pero ni siquiera la inventa, ¿no? Eso fue el presidente de México, Fox. Era un gran empresario. ¿Qué hacía? Distribuía Coca-Cola en todo el país. Fue presidente de la República. Yo digo, por lo menos hubiese sido un burgués inventivo. Si hubiese inventado que sea un refresco, otro. Pero lo que hacía es vender Coca-Cola. Y eso es lo que hizo como presidente. Vender Coca-Cola. Puede decir sucursalero. Entonces, eso es colonización. Es asunto de descolonizarlo y inventarlo. Entonces a los jóvenes yo les digo, quizás ustedes digan, los jóvenes, ya todo fue pensado, ¿qué voy a hacer yo? Yo les digo, todo hay que pensarlo de nuevo. Y tienen todo lo que ustedes imaginan por frente, porque hay que inventar todo de nuevo. ¿Y eso va a ser una novedad? No. Cada generación tiene que inventar todo de nuevo. Así que hay que hacerlo, pero ahora nuestra situación es más interesante porque ya es histórico mundial, ya no es Perú solo, no es América Latina, es el mundo que está latiendo en este fin de la etapa de la modernidad, de la cual me he entrado a muchos contenidos, del capitalismo, del colonialismo, del cual el colonialismo epistemológico es muy sutil y es el problema universitario. Es decir, tenemos que descolonizar a la comunidad científica. Y esto no es nada fácil, porque uno cada semana descubre un rincón de su propia subjetividad eurocéntrica, porque nos los han metido pero por todos lados. Entonces no es fácil descubrir que uno mismo es eurocéntrico. En el fondo, uno está luchando contra sí mismo, porque nos formaron. Terminamos aquí porque este tema de todas maneras es infinito. Así que simplemente he querido dar un ejemplo. Descolonizar es rehacer lo que hicieron los románticos alemanes. Los románticos alemanes reinventaron la historia y pusieron a Alemania en el centro de la historia. Y bueno, tuvieron la creatividad de hacerlo y los demás la pereza, como leí un libro sobre Carlos Mariátegui, que se decía que había un libro perdido sobre la pereza de la razón o algo así, pero parece que no se perdió ese libro, pero somos perezosos. Entonces, preferimos comentar a entrar a pensar. Claro, cuidado, porque entrar a pensar
es criticar la situación. Y entonces me pongo en riesgo. Pero el riesgo en serio. No solo de perder el cargo, sino hasta la vida. Es parte de la vocación de intelectual. Si no soy capaz de poner mi vida en la balanza, entonces tampoco puedo pensar. Y algunos dirán, no, está muy peligroso, yo quiero quedarme en el molde. Bueno, está bien, tendrás tu castigo, que serás un aburrido comentador. Pero déjate a pensar con tu cabeza y no te des cuenta, no protestes, que te persigan. No pueden sino perseguirte. ¿Por qué? Y simplemente el que inventa algo nuevo no va a recibir aplausos, porque todos están en contra, que están con lo pasado. Te aplaudirán quizás después de muerto o cuando ya hayas avanzado mucho, porque si te aplauden de inmediato, que sí, que ya entendieron lo que dijiste, entonces no dijiste nada nuevo. Es lógico. Entonces, más bien, si nadie me critica, entonces ando mal, porque estoy repitiendo. Si ya me critican, puede ser errado, o puede ser creador. Es mejor que simplemente me aplaudan, ¿no? Bien, pero les agradezco la atención que han tenido y que me destruyan por objeciones o por preguntas, y por eso paso a esa segunda parte de no preguntas solo, sino algunas objeciones, argumentos contrarios o explicaciones. Gracias. Permítame agradecer a Enrique Dussel por esta clase magistral, que es una expresión muy clara de la nueva perspectiva que América Latina produce sobre la historia mundial hoy día. Le agradezco de parte de la Cátedra de América Latina de la Comunidad del Poder de la Universidad Ricardo Palma, y pido al señor rector. Sí, se abre una estación de preguntas. Allí nuestro asistente va con el micrófono para el que pueda querer hacer uso de la palabra. La intención es que la pregunta sea... En la zona del Cuerno de África, donde empieza la primera civilización, ¿no?, al sur del Kalahari, donde se dan las primeras formas de organización social que conocemos, que estaban basadas en la cooperación, no en la competencia, y cuando las condiciones obligan a migrar, de ahí migran. ¿Por qué no empezar ahí? Gracias. Sí, yo dije, la revolución neolítica empezó allá, pero hay organizaciones previas. Y el origen del ser humano realmente parece, y me parece difícil que sea en otro lado del Homo sapiens, es ahí en torno al lago Victoria, en el este del África, y ahí se encuentran algunas concentraciones de 40 y 50 mil años de antigüedad urbana, aldeas, ¿no? Pero no todavía de esas ciudades que van a permanecer, porque sobre ellas van a seguir construyéndose otras etapas históricas. Entonces, corté un poco la historia diciendo la revolución neolítica como concentración urbana empieza en la Mesopotamia, pero hay organizaciones previas en muchas partes, pero no de tal nivel. Y sobre todo también después el desarrollo que van a alcanzar. Por ejemplo, el hecho de que en Babilonia tengamos los primeros códigos de derecho, allá por no tan lejano, el código de Hammurabi que tenemos hace 3.700 años, pero es notable
la permanencia de esos códigos hasta hoy. Tenemos elementos del derecho actual que viene de allá, aunque es muy bueno en ver que también esos códigos incluían un elemento crítico que va a perder el derecho romano y el derecho moderno. Hammurabi dice por ahí: he hecho justicia con la viuda, con el huérfano, con el pobre y el extranjero. Es muy difícil encontrar una constitución que diga que se ha de hacer justicia con el extranjero. Y eso está en el código de Hammurabi. Entonces, ahí ya las civilizaciones estaban suficientemente maduras, pero podríamos ir más atrás en otras regiones. Pero creo que en la Mesopotamia es donde se va a dar la primera gran concentración. En el norte de la actual Siria, justo a la que tiene en mano ahora el Estado Islámico, es donde aparecieron ciudades ya con culto al toro y con grandes construcciones y que ininterrumpidamente van a continuar. Pero estoy de acuerdo que esto se puede complicar muchísimo yendo al Paleolítico y el paso al Neolítico. Ahora, el Neolítico significa urbano. Y lo urbano significa producción de alimentos cerca. Quiere decir que supone dos revoluciones: la revolución agrícola y la revolución pastoril. Entonces, en vez de cazador, se tiene a la mano el animal que se puede comer, el pastor. Y en vez de plantar, ser un plantador o un recolector de raíces, se toman las mejores y se cultivan como agricultura. Y ahí empezamos una civilización. Pero también ahí empezamos, para tomar otro tema, el problema ecológico. Porque ahí empezamos a destruir los bosques y la existencia humana como tal es entrópica. Y entonces tenemos ahora que corregir aún desde el origen. Las cosas son más complicadas de lo que parece. Y esto también va a ser uno de los límites absolutos de la modernidad, esta explotación de la naturaleza y consumir energía no renovable. Entonces ahí la época fósil del capitalismo termina, pero empezó allá en el Neolítico, ¿no? Pero estoy de acuerdo que se puede abrir el panorama a otras civilizaciones y iremos descubriendo otros lugares. Pero la hipótesis esta de Hegel es la que me interesa. No estaba tan claro que la historia venía del este hacia el oeste. No, más bien es al revés, el Neolítico. Y después hay que mostrar esa historia con otro tipo de periodización. La que propongo es: estamos para ser destruida, pero ya explica mucho más de aquello de la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna, que la Europa queda en el centro. Tengo que destronar a Europa de su centralidad en otra visión de la historia. ¿Quién más había pedido? Buenas tardes, agradeciendo esta exposición magistral. Usted ha mencionado como una de las contribuciones al pensamiento decolonial la teoría de la dependencia, pero también en otras oportunidades usted ha mencionado que también se puede rescatar al Ubuntu latinoamericano y a la teología de la liberación. En ese sentido, la pregunta sería: ¿cuáles serían estos aportes del Ubuntu latinoamericano y la teología de liberación? Y una pregunta más es su opinión sobre el Papa Francisco, que también representa una opinión crítica a las élites de la teología oficial que estaban instituidas anteriormente, ¿no? Sí, todo esto se produce al mismo tiempo y a veces en los mismos lugares, de tal manera que es fruto de este pensamiento crítico que surgió también en el 78 en América Latina, en el nivel mítico, que con lo cual no quiero indicar que sea cuentito para niños, sino en el sentido de Paul Ricoeur, maestro de la Sorbona. Yo llegué a la Sorbona viniendo de Israel en 1961
Y ese año Paul Ricoeur enseñó tuvo unas clases que después se publicó en un libro que se llama La simbólica del mal. Entonces él estudió de una manera muy profunda el mito prometeico y el mito adámico, Adán y Eva. Y entonces muestra, primero, dice, el mito da que pensar, no es cuentito para chicos. Ricoeur llamaba al mito una narrativa racional en base a símbolos. Racional, es decir, con símbolos se manifiestan conceptos fundamentales de un cierto paradigma racional. Además, alguien puede creerlo, pero si dejo el tema de la creencia y lo analizo como paradigma racional, es lo que él hizo. Entonces, él analiza, por ejemplo, el mito prometeico. Los dioses, para los griegos, son como los seres humanos, envidiosos, tienen también egoísmos, son vengativos, pero dominan el cosmos por la ley natural y a la historia por el destino. Y eso los estoicos después van a trabajar mucho ese tema. Y Giorgio Agamben ahora ha escrito un libro sobre el reino y la gloria y trabaja todos estos temas muy a fondo. Sería largo, va a ser mi próximo semestre. Y en cambio el mito adámico no es un mito de un dios como Prometeo o un semidios que les roban a menos a los dioses el fuego, que es la razón y la civilización, y los dioses los castigan para siempre. Y entonces el castigo es que le sacan las entrañas o que vuelve a caer, y así eternamente. Por eso la tragedia griega hace vivir al público en el teatro, eso es fantásticas construcciones de los griegos en todas sus ciudades, hace vivir a la gente el sufrimiento del héroe, que ha cumplido con buena voluntad, si cabe la palabra, algo, y sin embargo le cae un castigo inevitable. Eso es el problema de la tragedia. El mito adámico, que es escrito más o menos en el V siglo antes de la era común en Mesopotamia, corrige otro mito también del origen del ser humano, y entonces hay que saber qué mito el mito adámico está corrigiendo. Si no, no entiendo qué es lo que dice el mito adámico. Entonces, también es una especie de mito prometeico mesopotámico, donde un semidios cae también en manos del destino necesario. Entonces, el mito adámico, dice Paul Ricoeur, y está al origen de mi pensamiento, piensa que tanto la serpiente como Adán son libres. No hay destino. Entonces no hay una relación necesaria, sino es una tentación. Alguien que le dice al otro, haz tal cosa, y se siente concernido y puede no hacer. Y cometiendo una falta ética, puede sin embargo pedir perdón, porque es un acto de libertad y no de destino. Entonces hay que leer ese libro de Paul Ricoeur porque es muy bueno. Primero, el mito adámico para nada habla del pecado original. Eso es Plotino. Plotino dice el pecado original, es decir, to proton kakon, es tener un cuerpo. Tal cual. El alma tiene un cuerpo y eso es el mal. Eso es el pensamiento europeo de Alejandría. El mito adámico no tiene nada que ver con un pecado original, tiene que ver con la estructura de la falta moral siempre, hoy también. Y mire, hace poco un buen pensador de Costa Rica, propone una interpretación del mito adámico realmente novedosa. Y después de 2000 años todavía se puede interpretar al revés. Miren cómo es. Lo normal de ese mito se decía, pues, Dios dijo a Adán, haz lo que quieras, pero no comas del árbol de la vida, te pongo esas límites a tu libertad.
el demonio, entre comillas, es la serpiente que le dice, come. Lo que pasa es que Dios no quiere que devengas como Él, que te hagas Dios, come. Y entonces Eva, la mujer, machismo, le hace comer la manzana, la del Apple. Pero no es una manzana sexual, es una manzana de la idolatría, porque quiere ser Dios. Y come y cae en la falta, y entonces le abren los ojos y sale del paraíso y empieza la historia. Hasta Paul Ricoeur llega ahí, pero miren, una interpretación más reciente a partir de Agamben y desde una visión distinta. Miren cómo la plantea. El paraíso es el paraíso de la inocencia. Es el paraíso de un mundo fetichizado. Es un mundo bajo la ley. Hay que cumplir la ley. Por ejemplo, la ley romana, que justifica a los esclavos. Y entonces, justamente lo que hace Eva es darle a Adán que coma del árbol de la vida para que no cumpla la ley. Y Adán no cumple la ley. Y cuando no cumple la ley, entonces supera la ley y se despedaza, se cae pulverizado. Un mundo regido por la ley. Puede decir, empieza la historia como un cambio social. Puede decir que Eva en este caso habría sido el origen del proceso de la liberación y no la causa del pecado. Y esta interpretación es perfectamente posible. En fin, el mito da que pensar y se puede interpretar de muchas maneras. Y hoy, que se está trabajando mucho Walter Benjamin, entonces estos temas están muy actuales, porque Walter Benjamin era un judío, pero un gran cabeza de la escuela de Frankfurt, y era bastante admirado por Horkheimer, aunque se enfrentaba a Adorno, y el mismo Habermas no le entiende demasiado, y cuando habla de Walter Benjamin, más bien que se equivoca. Era un poco la oveja negra del grupo de la escuela de Frankfurt. Entonces, él dice, de lo que se trata es de un materialismo mesiánico. El materialismo lo sacaba de Marx, y el mesiánico del pensamiento judío, y proponía una contradicción que era impensable. Michel Levy, que es un gran pensador francés, amigo, trotskista, de Francia, ha trabajado mucho el pensamiento latinoamericano, y dice, lo que Walter Benjamin propuso como hipótesis, lo que se llama teología de la liberación en América Latina, lo llevó a cabo. Claro. Ya no como hipótesis, sino como explicación de un discurso. Claro. Materialista, mesiánico. Así es. Parece contradictorio. Bueno, esa es la originalidad. Y eso está revolucionando todo el mundo mítico mundial. Islámico, taoísta, confuciano y cristiano. Porque muestra que en las grandes religiones universales se criticó a los ricos desde los pobres en un momento que Karl Jaspers llamó la Edad Égira, allá por el 7º y 8º siglo, donde las civilizaciones lograron desarrollo y donde empezaron a acuñarse monedas, y con la moneda se pagó salario a los soldados, que crearon un mercado universal que permitió acumulación, y que los campesinos tuvieron que endeudarse y hubo acumulación de riqueza, y entonces aparecieron masas de pobres en China, en la India, en el Medio Oriente y hasta en Grecia. Y en la filosofía nacen los presocráticos en Mileto, y en Mileto es el primer lugar donde se empiezan a hacer monedas. Entonces, desde el origen de la moneda surgen masas de pobres, y las llamadas religiones universales es una protesta contra la pobreza de las masas. Y entonces esto explica de nuevo, estuve ahora en Heidelberg, el profesor
Ulrich Druckhoff me dio gran cantidad de material. Dice, estamos trabajando